Muy bien, chicos. Esta semana, entonces, lo que nos corresponde es la primera práctica de derivados de ácidos carboxílicos. Y lo que se realiza es la síntesis de benzocaína. La primera práctica del último reporte y también el último reporte largo y el último reporte que involucra síntesis, digamos que un poquito más complejas, aunque ya ustedes van a ver que en realidad esta y la próxima práctica, digamos que podrían tener un mecanismo algo complejo, pero en realidad la síntesis es bastante sencilla y bastante, digamos, bastante predecible, tal vez, se podría decir. Muy bien. Eh, Vamos a realizar síntesis de benzocaína. Entonces tenemos que ubicarnos un poquito sobre el contexto de la benzocaína. Eh, para tratar, digamos, diversas dolencias, se, se pueden utilizar diferentes tipos de analgésicos. Entonces, los dos tipos más comunes o dos clasificaciones grandes que se pueden hacer son los analgésicos narcóticos y los no narcóticos. Los narcóticos, por supuesto, el nombre lo dice, producen narcosis, un estado de alteración de la conciencia, eh, probablemente también un poco de somnolencia. Y aquí podemos encontrar el ejemplo bastante conocido de la morfina, que además, como supongo que ustedes sabrán, también resulta ser un medicamento o una sustancia que genera adicción. Entonces, normalmente este tipo de analgésicos narcóticos eh, se evita su uso y se deja solamente para aquellos casos extremos ya donde otros medicamentos no tienen efectos. Eh, unos analgésicos de uso más común son los no narcóticos, donde podemos tener diferentes clasificaciones dependiendo de la estructura de los grupos funcionales que posean este tipo de compuestos y son analgésicos que se utilizan para dolores más suaves, más llevaderos, que no necesitan un medicamento tan fuerte y se basan en su gran mayoría y hasta donde se conoce en la inhibición de la síntesis de prostaglandinas, que las prostaglandinas están directamente relacionadas a la sensación de dolor. Entonces, si no hay prostaglandinas, pues entonces no hay dolor. Y luego también tenemos lo que serían anestésicos, que, bueno, los anestésicos locales que tienen un uso, pues digamos, más localizado o más focalizado en una zona en específico. Muchos de estos anestésicos locales se aplican mediante uso tópico, es decir, en la piel. Y en este tipo de analgésicos vamos a encontrar tres características fundamentales en su estructura, que son la presencia de un anillo aromático, que como ustedes sabrán, es un anillo, bueno, es una sección que es lipofílica, o sea, tiene preferencia hacia las zonas no polares. Vamos a tener también una cadena intermedia de carbonos y esa cadena se va a unir ya sea mediante un enlace de tipo éster o mediante un enlace de tipo amida. Eh, y por último, vamos a tener una zona hidrofílica, que, bueno, por ejemplo, en la benzocaína, esa parte hidrofílica vendría siendo nuestra amina, y en la lidocadina, entonces, tendríamos también
una mina, pero en este caso una mina terciaria. Normalmente lo que se utiliza para dar este polo hidrofílico va a ser una amina. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio? Nosotros vamos a sintetizar uno de estos anestésicos, se sintetiza la benzocaína y eso se realiza mediante una esterificación de Fischer. Ahora, en la esterificación de Fischer, nosotros partimos de un ácido carboxílico, de un alcohol, está catalizada, es una reacción catalizada por medio ácido y obtenemos un éster mediante una deshidratación, o sea que perdemos una molécula de agua. Y aquí, con la ayuda de los colores, ustedes pueden ver cuáles son las secciones de las moléculas que se pierden para generar esa agua. Entonces, lo que tenemos es que el hidroxilo del ácido carboxílico y el hidrógeno del alcohol es lo que se va a condensar y se pierde como agua y el resto se nos une para formar el éster. Entonces, una pregunta que ustedes van a tener que responder en el reporte. ¿Cuál es el mecanismo de esta reacción? Que, pues la verdad no es para nada complicado. Ahora, en esta reacción, o más bien en este laboratorio, normalmente se probaban diferentes tipos de catalizadores y lo que se hacía era evaluar la eficiencia de estos catalizadores según el rendimiento del producto que se obtuviera. Entonces, por ejemplo, tenemos 4 ácidos de Bronsted-Lowry, 4 donadores de hidrógenos, o 4 donadores de H+, y 2 ácidos de Lewis, que son aceptores de pares de electrones. Entre los primeros 4, los ácidos de Bronsted-Lowry, entonces hay 2 ácidos fuertes, que son el ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico, y 2 ácidos débiles, como lo son el ácido fosfórico y el ácido acético. En nuestro caso, y por, bueno, la situación en la que estamos y por el material del que disponemos, entonces vamos a trabajar solamente con el ácido sulfúrico, que de hecho es el que mejor funciona para realizar esta síntesis. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo vamos a realizar esta reacción? Bueno, vean que según la teoría de la esterificación de Fischer, lo que nosotros necesitamos para la reacción es el ácido carboxílico, el alcohol y nuestro catalizador ácido. Pero vamos a ver que nuestro procedimiento en realidad tiene un par de pasos más que son necesarios debido al sustrato del que estamos partiendo. Entonces, nuestro procedimiento inicia agregando el ácido paraminobenzoico, que va a ser nuestro sustrato, y 2.5 mililitros de ácido clorhídrico 1,1 en agua. Vean que aquí estamos agregando cantidades significativas de ácido, no estamos agregando cantidades catalíticas. Ahora, estas dos sustancias se colocan en un reflujo por 30 minutos y luego se filtran al vacío y se seca el producto obtenido. Ven que acá no estamos utilizando el alcohol. Espero que lo hayan notado. Pusimos la reacción, lo pusimos en un reflujo por 30 minutos, pero no hay alcohol. Entonces, aquí no estamos realizando una esterificación de Fischer. Y hay otra cosa que me gusta repasar acá, es cómo montar el equipo. Un equipo de reflujo
bueno, creo que se ve en Orgánica 1, pero si no, entonces, si no es un repaso, entonces lo estamos viendo por primera vez. ¿Qué es un equipo de reflujo? Es un equipo que me va a generar o colocamos nuestra reacción a altas temperaturas, a temperaturas de ebullición del disolvente. Pero cuando nosotros hacemos eso, surge un pequeño problema. Si nosotros calentamos a ebullición, el disolvente pasa al estado gaseoso y se evapora. ¿Cómo se soluciona esa pérdida de disolvente? Bueno, acá tenemos el disolvente y el disolvente se evapora y sale del balón donde estamos haciendo nuestra reacción. Lo que se hace en un sistema de reflujo es colocar un condensador en la boca del balón. El condensador, por supuesto, con la entrada de agua por la parte de abajo. Entonces el agua llena el condensador y enfría todo el condensador y sale por la parte superior. Un repaso importante. Y entonces, ¿qué sucede con el vapor del disolvente una vez que llega al condensador? Pues condensa, pasa nuevamente al estado líquido y cae de nuevo a nuestro balón y por lo tanto no tenemos una pérdida del disolvente que nos puede generar algún cambio en la reacción. Por ejemplo, que uno de los compuestos precipite y por lo tanto el rendimiento se vea disminuido. Entonces ese es el sistema de reflujo. Aspectos de cómo montar el equipo. Se coloca una sola prensa en la unión esmerilada del balón. Con esta prensa, con esta prensa ya es suficiente para sostener el equipo. Un error bastante común a la hora de utilizar condensadores es que colocan la prensa aquí en el medio. Y digamos que no está del todo mal, pero sí está mal. Porque la zona más resistente del equipo, de este tipo de cristalería, es la zona esmerilada. Ese vidrio que se ve como un poquito blanco, como un poquito opaco, esas son las zonas más resistentes de la cristalería y es donde deberían ir colocadas las prensas. Entonces, para montar este equipo, simplemente es necesario utilizar una prensa en el balón y el condensador queda dentro del balón y por lo tanto ya con eso se sostiene. Si se coloca la prensa en la mitad del condensador, como es una zona más frágil de la cristalería, puede suceder que se quiebre o, por ejemplo, que en algún momento si se mueve alguna parte de la cristalería, por ejemplo, que se mueva el balón o algo por el estilo, como la prensa está sosteniendo el condensador desde acá y si nosotros hacemos una fuerza en el balón hacia algún lado, entonces se puede llegar a quebrar el condensador o alguna otra parte del equipo. Entonces, siempre la prensa sobre las uniones esmeriladas. Luego, ya el sistema de reflujo completo, nosotros lo montamos con una plantilla de agitación magnética en la base. La plantilla está apagada, solamente funciona como un soporte y para brindar la agitación magnética en la reacción. Y el balón se calienta. Acá parece que lo puse con un baño. Bueno, puede ser con un baño o si no con una manta calefactora o una manta calentadora. Eso es lo que se utiliza para realizar el calentamiento del balón. Una manta calentadora que nos permite calentar de forma rápida y uniforme.
y además de una manera más segura. Por eso también necesitamos la plantilla de soporte que quede debajo de la manta, de manera que ejerza, digamos, un tipo de protección hacia la misma manta. Y algo que si lo llegan a hacer en algún momento, si tienen que colocar hacer un calentamiento con una manta, pongan la plantilla debajo o por lo menos un soporte con un cuadro de asbesto, pero si lo hacen con la plantilla, asegúrense y revisen 2 o 3 veces que la plantilla no está calentando, porque si tienen la manta y la plantilla por debajo calentando, lo que hacen es quemar la manta y por lo tanto dañarla. Y bueno, después de ese paréntesis sobre el sistema de reflujo, entonces continuamos con el procedimiento. Ok, hicimos un primer reflujo solamente con ácido clorhídrico diluido. Ahora, ese sólido que obtenemos del primer reflujo, lo colocamos en un balón seco, y ojo que esto es importante. Estamos pasando nuestro producto a un balón seco, 5 mililitros de etanol absoluto, o sea, etanol 100%. O casi 100%, no el etanol al 95% que podemos encontrar comúnmente, sino etanol, podríamos decirlo, prácticamente puro. Luego se agrega el catalizador, ácido sulfúrico. La mezcla se agita para que se disuelvan todos los reactivos y hacemos un nuevo reflujo, esta vez por 60 minutos. Y este es un reflujo que sí tiene todo lo necesario para realizar la esterificación de Fischer. Entonces, es después de este reflujo que nosotros vamos a obtener nuestra benzocaína, o casi nuestra benzocaína. Porque, bueno, después de que termine el reflujo, toda la mezcla de reacción se transfiere a un Erlenmeyer que tiene un poquito de agua, unos 5 mililitros de agua fría, y luego se agrega 1 mililitro de carbonato de sodio saturado. Se verifica el pH, tiene que estar neutro o básico, y si no ha llegado a ese punto, si todavía estamos en un pH ácido, entonces se agrega más carbonato de sodio hasta que la mezcla quede completamente neutralizada. En este momento, cuando se neutraliza, es que se forma un precipitado en el Erlenmeyer, y lo siguiente ya es digamos, los pasos comunes en la síntesis. Enfriamos para que precipite la mayor cantidad de producto posible, se filtra el producto al vacío, se seca, se pesa y se mide el punto de fusión para verificar la identidad, o también se puede recristalizar. Ahora, vean que nosotros estamos haciendo 2 reflujos. Entonces, estos son nuestros reactivos: el ácido paraminobenzoico y el etanol. Queremos obtener la benzocaína. ¿Por qué es que estamos haciendo 2 reflujos? O dicho de otra manera, ¿qué sucede si nosotros mezclamos estos 2 productos, ponemos nuestro catalizador ácido y lo ponemos en reflujo? ¿Será que si hacemos esto vamos a obtener nuestra benzocaína? ¿No se forma un acetal? ¿Perdón? ¿No le escuché bien? Si no se forma como un acetal. No se forma un acetal, porque los acetales se forman con aldehídos.
Acá lo que tenemos es un ácido carboxílico. Vamos a ver, acá entonces nos metemos un poquito en el mecanismo. ¿Cuál era la función del catalizador ácido? ¿Dónde se tiene que unir ese catalizador ácido para que ocurra la reacción? En el oxígeno, que está solito. En el oxígeno que está solito. Ok, el oxígeno con el doble enlace, entonces. Sí. Ajá, muy bien. Ese hidrógeno tiene que unirse al oxígeno que tiene doble enlace y nos produce, entonces, esta especie con la carga positiva en el oxígeno, en resonancia se forma la carga positiva en el carbono y entonces queda un nucleófilo más fuerte para que ataque queda un electrófilo más fuerte para que ataque el alcohol que es nuestro nucleófilo. Ahora, eso es lo que debería suceder. Si nosotros tenemos el ácido paraminobenzoico y le agregamos ácido, ¿será que ese ácido se va a unir al oxígeno? ¿Será que ocurre eso que está señalado en rojo? Profe, ¿no ataca la mina? Exacto. Si tenemos un ácido carboxílico y tenemos una mina, ¿cuál es más básico? La mina, por supuesto, con el par de electrones libres que tiene. Y el ácido carboxílico, pues por supuesto, es muy poco básico. Entonces, en una reacción entre un ácido, nuestro catalizador, y una base, por supuesto, entonces la reacción más factible es que la mina ataque al protón y por lo tanto ese protón ya no está disponible para activarnos el ácido carboxílico. Lo que sucede sería entonces que se nos forma esta especie. Y el paso siguiente del ataque del alcohol al carbonilo ya no puede ocurrir porque ese carbonilo, ese ácido carboxílico no está activado. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a, digamos, esto es lo que se soluciona en el primer reflujo. ¿Por qué? En nuestro primer reflujo, lo que se hace es adicionar HCl y es un exceso de HCl. Entonces, ese HCl lo que va a hacer es protonar toda la mina del ácido paraminobenzoico. Vean que en ese momento nosotros no estamos agregando alcohol, entonces no está sucediendo la esterificación de Fischer. Simplemente estamos protonando la mina para que esa mina no consuma nuestro catalizador. Una vez que ya protonamos la mina, entonces se hace un segundo reflujo donde agregamos el catalizador ácido, que lo que se adiciona es ácido sulfúrico. Y ahora sí, como la mina ya está protonada, ese catalizador ahora sí lo que hace es unirse al oxígeno del ácido carboxílico y activarme el carbono y por lo tanto puede ocurrir el ataque del alcohol.
De acuerdo. ¿Vieron por qué es necesario entonces realizar los dos reflujos? Muy claro, profe. Muy bien. Ahora, se termina el reflujo. Vamos a borrar la pizarra. Vamos a ver. Quito esto y después del segundo reflujo, entonces obtendríamos ya nuestro éster formado, pero hay un pequeñísimo problema. Nosotros en el segundo reflujo partimos o iniciamos con nuestra amina protonada. Y entonces nosotros formamos un éster que también tiene la amina protonada. Y precisamente por tener esa amina protonada, entonces este compuesto es soluble en agua. ¿Cuál es el último paso para ya obtener para obtener la benzocaína? Es necesario agregar el carbonato de sodio. Ese carbonato, una base, entonces se lleva el hidrógeno ácido y obtenemos la amina ya desprotonada, por lo tanto la molécula queda neutra. La molécula queda neutra y por lo tanto precipita y podemos separarla fácilmente de la mezcla mediante una filtración. Entonces, estamos haciendo, en resumidas cuentas, una esterificación de Fischer, reacción entre ácido carboxílico y alcohol para formar un éster, con un par de pasos adicionales por la basicidad y el problema que nos genera tener esa amina ahí. Digamos que viéndolo de alguna manera, lo que estamos haciendo es protegiendo la amina para que no reaccione durante la esterificación de Fischer. Cuando hacemos la esterificación de Fischer, nos devolvemos en la reacción en la que protegimos nuestra amina para obtener entonces ya nuevamente el compuesto original o la forma original, que es la amina neutra. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta con la teoría? Eficacia de Fischer o ese par de pasos adicionales para la síntesis de benzocaína. Profe, una pregunta. Ajá. Digamos, cuando uno está midiendo el pH que está buscando es un pH básico, es de esta mina. Sí, lo que necesitamos es que el pH cambie a pH básico. Cuando ya está en pH básico mayor a 7 o mayor a 8, ya no hay ningún protón en la mina. Ya, o sea, ya no está ese tercer protón en la mina. Ah, ok, gracias. Con gusto. Sí, ese control de pH no tiene que ser tampoco demasiado complicado. Puede ser simplemente con papel tornasol. De hecho, visualmente también es bastante sencillo saber cuándo se ha neutralizado porque el compuesto precipita. Y ustedes lo van a ver en el video. Cuando ya se ha agregado suficiente carbonato, el producto precipita. Ok, chicos, si no hay más preguntas, entonces lo último, el trabajo en clase. En esta semana vamos a realizar, vamos a evaluar nuevamente el trabajo en clase mediante foro, pero lo vamos a hacer un poquito diferente. Por cada grupo se van a dividir dos grupos, o más bien los asistentes los van a dividir en dos grupos, y cada grupo va a hacer
no sé si llamarlo siquiera investigación, porque no van a tener que investigar mucho. Van a investigar uno de estos dos temas que los asistentes los van a asignar. Uno de los grupos va a investigar cómo se utiliza el HPLC para poder determinar la identidad de un compuesto, que es algo que muestra el profesor Oscar en el video que él hizo para esta práctica. Nosotros en el laboratorio, en físico, aquí en la Facultad de Ciencias, normalmente lo que se hace para verificar la identidad de un compuesto es medir el punto de fusión. Si el punto de fusión está cercano al que reporta la literatura, entonces es el compuesto que nosotros esperamos. Sin embargo, Oscar en el video utiliza HPLC, cromatografía líquida de alta eficiencia, que ustedes ya investigaron un poco también sobre qué era este tipo de cromatografía. Entonces pueden devolverse y revisar ese material que ya ustedes hicieron. Ahora, ¿cómo se puede utilizar el HPLC para verificar la identidad de un compuesto? Para saber si un producto, en nuestro caso, si lo que se obtuvo es benzocaína o es alguna otra cosa. Eso lo hacen entre todos los integrantes del grupo y hacen el aporte en el foro. Lo mejor sería, digamos, para nosotros saber que todos participaron en buscar la respuesta, lo mejor es que el aporte sea fragmentado, es decir, que su respuesta a esa pregunta esté dividida en varias partes y que cada uno de los integrantes del grupo escriba una parte de esa respuesta. El otro grupo va a hacer lo mismo, sin embargo, la pregunta es cómo se utiliza el HPLC o qué es necesario, qué se necesita hacer para que el HPLC me funcione para determinar la pureza de un compuesto. Y ya aquí no tanto esa pureza que nosotros medíamos con el punto de fusión, que es, sí, el rango del punto de fusión es menor a 1 grado Celsius, entonces está puro. El rango de punto de fusión es mayor a 1 grado Celsius, entonces el compuesto está impuro, tiene contaminantes. No, el HPLC nos permite dar una pureza en porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poder calcular esa pureza de un compuesto? Ahora, esa es una respuesta a la que le van a llegar fácil. Es una respuesta bastante sencilla. Pero entonces, adicionalmente, cada persona va a hacer una pequeña tareita, que es buscar un artículo científico donde estén utilizando el HPLC en alguna de estas aplicaciones. Bueno, si está en un grupo que tiene que responder cómo se utiliza HPLC para determinar identidad, entonces usted busca su artículo sobre un artículo donde utilicen el HPLC para identificar un compuesto. Y si está en un grupo donde tiene que responder cómo se utiliza el HPLC para determinar la pureza de un compuesto, entonces su artículo lo busca de ese tema, donde ponga un ejemplo de un compuesto que ellos analicen y que calculen la pureza de ese compuesto. El compuesto, pues no hay restricciones, es decir, podría ser perfectamente un analgésico, un éster, que es de lo que trata la clase, el laboratorio, o puede ser un compuesto cualquiera. Entonces no hay limitante en cuanto a eso. Simplemente que utilicen el HPLC con alguna de esas aplicaciones. Y ya la última parte, una vez que encuentran el artículo, entonces lo que hacen es en el foro, ponen la referencia del artículo, por supuesto autores, título, que el artículo cualquiera pueda buscarlo y encontrarlo fácilmente,
y un pequeño resumen de ese artículo, pero no del artículo completo, sino de lo que nos interesa en este caso, que es la parte del HPLC, de la cromatografía líquida de alta eficiencia. Entonces, ¿qué es el compuesto que están analizando por HPLC? ¿Cómo lo hacen o qué condiciones utilizan en el HPLC? Por ejemplo, el tipo de columna, el disolvente, ¿qué encuentran? ¿Cuáles son los hallazgos? Y ya, eso es todo. Es un párrafo pequeño, 5 a 10 líneas, así como mucho, simplemente resumiendo la parte que nos interesa del artículo, que es el HPLC. Y esto que escriben, esto último, es lo que ustedes van a colocar en el foro adicional a la respuesta general que le corresponde a su grupo de trabajo. Muy bien. ¿Alguna pregunta con esto, chicos? Esa parte adicional que hay que agregar, se agrega como ¿cómo le explico? ¿Como aparte en el mismo foro o dentro de esas mismas respuestas de la identidad y de la pureza? Sí, dentro de la Sí. misma conversación, mejor. Okay. Para que quede todo junto. Que venga primero la explicación y luego el chorro de ejemplos. Bueno, no son chorros, pero 5 ejemplos, bueno, 1 por persona. Ok, ¿alguna otra pregunta, chicos? No, bueno, entonces los dejo por acá. Quedan libres para hacer el quiz. Que tengan una bonita tarde y se cuidan. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, que les vaya muy bien.